Bien, bienvenidos a nuestro programa de opinión. El día de hoy traemos unas noticias muy interesantes. Vamos a hacer el resumen de las noticias del día, pero por el momento quiero que nos conectemos con el Congreso de la República porque la buena noticia es que la reforma tributaria del gobierno no llegó ni siquiera a primer debate. Ha sido archivado el proyecto, ha sido archivada la ponencia y en estos momentos pues hay sentimientos encontrados en el Congreso, se debate en el Senado, bueno, ya no se debate porque ya se archivó, pero vamos a conectarnos unos minutos con el Congreso. Aquí está hablando María del Mar Pizarro, justo de ella estuvimos hablando hace unos días y bueno, aquí estamos. 3 minutos para la representante María del Mar. Yo creo en realidad que hacer empresa es construir país. Creo firmemente en un país de propietarios y sueño, al igual que todos ustedes, en una Colombia próspera. Quiero invitarlos a hacer un acto muy sencillo, pero muy poderoso. Construyamos juntos una ley tributaria. Nuestra real fortaleza yace en la valentía de cambiar de opinión. Cambiemos de opinión. Esta reforma tributaria traía grandes beneficios para las empresas. Colombia es de los países que tienen mayores impuestos para la pequeña, mediana empresa y la gran empresa. En Colombia pagamos 35% de renta, en Chile 27%. Aquí proponíamos que las pymes pagaran 27% de renta, lo cual nos hacía competitivos para la inversión extranjera y alivianaba la carga de muchísimas empresas, de miles de empresas en este país que están sofocadas. Perdimos la oportunidad de estimular la hotelería en los municipios de menos de 200.000 habitantes. Perdimos la oportunidad en esta ley de financiamiento de estimular la vivienda, quitándole la hipoteca a los créditos para mejoramiento de vivienda, algo que ustedes, la oposición, nos reclaman muchísimas veces. Le quitamos el IVA a la inversión en infraestructura de energía renovable, porque yo les tengo una noticia crónica de una muerte anunciada. El carbón se va a acabar, el petróleo se va a acabar y necesitamos que los colombianos tengan un plan B. Esta reforma tributaria además hacía grandes inversiones para luchar contra el cambio climático. Latinoamérica, uno de 4 eventos climáticos catastróficos va a pasar en Latinoamérica. Y por nuestras condiciones meteorológicas, pero además por nuestras condiciones sociales, el 50% de los costos van a ser en nuestra región y Colombia es de los más vulnerables. Ya lo vemos en Bogotá. ¿Cuánto nos cuesta la recesión de agua, los recortes de agua? ¿Cuánto nos cuestan los inundamientos? Nosotros no podemos gobernar para el hoy. Seamos grandes, unámonos y gobernemos para el futuro. Muchas gracias. Director del DNP y después la representante Tamara Argota. Es muy interesante ver cómo María del Mar Pizarro, quien acaba de hablar, recordemos que ella precisamente era una de las que hace unos días estábamos aquí en este programa citando por su defensa a Armando Benedetti, si ustedes recuerdan. Nada más, hace unos 2 o 3 días estaba ella defendiendo a Armando Benedetti aquí. Económicas. En primer lugar, que más allá de las injurias, intriga y de la acción de falsedad, hoy la economía de Colombia es una de las economías más pujantes de Latinoamérica y del planeta. Por encima de potencias que nos califican el día de hoy, que el Grupo OCDE, Colombia es la sexta economía de mayor fortaleza y de mejor manejo en este grupo. Importante decirles que nuestro gobierno, a pesar de la construcción de todas estas narrativas, ha logrado superar en materia económico a muchos países de Latinoamérica y del mundo con muchas mayores capacidades. Hemos logrado tener un control de inflación que hoy llega a 5.2%, sosteniendo con esto los precios a los alimentos para no agravar la canasta familiar y el derecho a la alimentación de la población colombiana. Hoy quiero decirle al país, no tanto al Congreso, porque esta decisión está tomada. La oposición hoy celebra haber tumbado este proyecto de ley de financiamiento y celebran porque creen que con la decisión de haber archivado este proyecto de ley golpean al presidente Petro. Qué gran mentira le están mostrando a Colombia. Con esta decisión, los únicos que pierden son los colombianos. Esta decisión conlleva a situaciones muy complicadas a las que nos vamos a ver abocados, producto de la euforia, de la irresponsabilidad y de entender que un gobierno como el nuestro, que le apuesta al cierre de brechas, a reducir la pobreza, a mantener una economía al servicio de los más pobres y los más débiles. Negar una ley de financiamiento que iban a ser destinados justamente estos 10 billones a superar las condiciones de pobreza y miseria, a atender la población en salud, en educación, en vivienda, en deporte, en cultura,
en agricultura, en avanzar en transición energética. Con esta decisión que han tomado las mayorías de las comisiones económicas y de los partidos de oposición, le dan un duro golpe a los más pobres y a las clases medias de nuestro país. Nosotros hemos venido honrando decisiones que tomaron gobiernos anteriores y hemos asumido no solamente el pago de vigencias futuras, sino también la deuda externa que en su momento gobiernos anteriores como el gobierno Duque, gobierno Santos, gobierno Uribe comprometieron al país, y nosotros de una manera responsable con la economía para no huir las capacidades que tenemos como gobierno hemos honrado esas deudas, inclusive las deudas que irresponsablemente dejó el gobierno del presidente Iván Duque, como el no fondeo del Fondo de Estación de Precios a los combustibles. Debo advertir que aquí lo que se afecta directamente el presupuesto del año 2025 es el presupuesto de inversión. Y ese presupuesto de inversión finalmente conlleva a que cerca de 26 de 31 sectores no vayan a tener presupuesto de inversión en el país. Esto lo venimos advirtiendo desde hace 3 meses, que advertimos la situación de caída en el recaudo, la situación de caída en los ingresos y las obligaciones que estábamos cumpliendo. Y el país debe conocer hoy que 26 sectores de 31 estratégicos para la inversión social son sectores que no van a tener recursos para avanzar con Colombia. Debo advertir que este mismo Congreso en su mayoría, en su momento, le aprobó al presidente Juan Manuel Santos reformas tributarias y leyes de financiamiento. Al presidente Iván Duque, este mismo Congreso le aprobó 2 reformas tributarias y una ley de financiamiento. Pero nuestro gobierno, que es un gobierno que ha sido comprometido con los derechos de la ciudadanía, con los derechos del pueblo colombiano, hoy toma la decisión, la oposición y las mayorías que han planteado esta postura. Finalmente creemos que de verdad es un golpe que no le dan a nuestro gobierno, sino un golpe que le dan definitivamente a la inversión pública y a la inversión social. Yo quiero informarle al país que esta decisión va a generar los siguientes efectos en materia social para que el país de una vez se dé cuenta qué va a ocurrir, por ejemplo, en el sector vivienda. Se van a reducir sustancialmente los subsidios de vivienda de interés social y de vivienda de interés prioritario. Miles de familias dejarán recibir subsidios de vivienda de interés prioritario y de interés social por esta decisión que toma la oposición y otros aliados de sectores disque democráticos en este país. De la misma manera, se van a reducir recursos para la construcción de acueductos y proyectos de saneamiento básico y sitios de disposición final que van a ser afectados con esta decisión. En el sector cultura, este es un sector de los más afectados porque prácticamente los recursos de inversión del sector cultura van a ser prácticamente desfinanciados por esta decisión que se acaba de tomar. Nuestro gobierno había tomado la decisión también de fortalecer el Ministerio del Deporte con 400.000 millones de pesos para el año 2020. Con esta decisión, el Ministerio del Deporte solamente quedará con 69.000 millones de pesos como recurso de inversión, afectando recursos para infraestructura deportiva, afectando recursos para el deporte olímpico, el deporte paralímpico, afectando sectores como los juegos y eventos deportivos de alto rendimiento, el fomento a la práctica deportiva y recreativa. Venga, paremos ahí un momento porque esto ya se está poniendo muy interesante. ¿Cómo así? Vamos a analizar lo que dijo María del Mar Pizarro en primera instancia y luego venimos con lo que está diciendo aquí el ex senador, el que tumbaron del Congreso porque se hizo elegir con un proceso indebido, luego llegó al cargo que hoy está ostentando y recordemos que en su discurso de posesión dijo que él de lo único que no sabía en la vida era de matemáticas, pero que iba a buscar ayuda. Ese que nos está dando las cifras de lo que va a pasar, el que nos está amenazando como país. O sea, en el pasado tumbaban las reformas tributarias como se la tumbaron a Carrasquilla, y no solo tumbaron la reforma de Carrasquilla, sino que tumbaron a Carrasquilla mismo, y ahora él viene a decir que la oposición hoy, por no estar de acuerdo con una reforma en el gobierno de Petro, en el peor momento, por hacer lo mismo que ellos hicieron cuando hacían control político, entonces nos va a venir a amenazar y nos va a venir a poner las cosas como las está poniendo. Devolvámonos un poquito con lo que decía. Yo aquí estaba tomando apuntes, pero es que son tantas cosas. La primera, con esta decisión los únicos que pierden son los colombianos, dice Alexander López. Y cuando ellos tumbaban reformas tributarias, entonces no perdían los colombianos. Despilfarran el dinero. Este es el gobierno que más dinero ha gastado en gastos de operación. Gastos de operación, ojo, que es muy diferente
a lo que ellos venden, que supuestamente son gastos sociales. No les alcanza el dinero, se les aprueba el presupuesto más alto de la historia para que puedan ejecutar su plan de gobierno. No les alcanza. Entrando al gobierno se les aprueba una reforma tributaria, que eso no lo dice. Él dice, este mismo Congreso le aprobó reformas tributarias a Santos, incluido él porque era senador, y le aprobó reformas tributarias a Duque. Recordemos la pandemia, que es que siempre hablan de Duque, pero omiten la pandemia que fue medio gobierno de Duque. Pues este mismo Congreso le aprobó una reforma tributaria a Petro cuando inició el gobierno. Pues no podemos pretender entonces que aquí no se ha hecho nada y que aquí no se le ha aprobado nada al gobierno del señor Gustavo Petro. Pero además nos dice, entonces, como no me la aprobaron, los que pierden son los colombianos, y al sector vivienda, que ya bien harto le habían recortado los gastos, le van a reducir los subsidios de vivienda de interés. ¿Quiénes son los que se benefician de interés social? Estos eran los mismos que la semana pasada estaban diciendo que no iban a recortar subsidios. Miren que hasta el momento no ha recortado gastos de funcionamiento. O sea, le recortamos a los que más ganan del sector privado. Eso era lo que querían hacer según ellos con la reforma. Esa es otra falacia. Le recortamos ahora a los que menos ganan, a los que se benefician de interés social, pero no le recortamos a los políticos y no recortamos el tamaño del Estado y no recortamos los gastos de operación, porque también hay que decir, siendo transparentes con el debate, que hay cosas dentro del tamaño del Estado que no se pueden recortar porque pues hay unos derechos adquiridos, pero sí hay otras, como por ejemplo la apertura de embajadas, que eso es libre decisión del señor presidente Gustavo Petro. Se van a reducir recursos para saneamiento básico, o sea, se hunde la reforma tributaria. Hace media hora estaban en un tono muy conciliador y ya pasaron al tono de ellos, al de la amenaza. En la cultura los recursos de inversión van a ser desfinanciados y ahora le van a quitar recursos al Ministerio del Deporte. Dice Alexander López, ¿ustedes escucharon lo mismo que este gobierno le ha ayudado al deporte? ¿En serio? El gobierno que no permitió que se hicieran los Juegos Panamericanos, el que no permitió que se hiciera la Fórmula 1, el que además dijo que como no había hecho los Juegos Panamericanos iba a hacer unos intercolegiados de lujo y tampoco los hizo. Pues a lo único que le han tirado duro a este gobierno es al deporte, es a lo que más duro le han tirado, y por lo que dice Alexander López, pues le van a seguir tirando todavía más duro. Y estamos escuchando de primera mano, ya no en vivo, pero sí muy reciente, porque lo pausé, entonces ya no va a estar en vivo, pero estamos escuchando al señor Alexander López. Aquí no estamos siguiendo ni a un medio de noticias, ni estamos siguiendo nada que no sea una fuente oficial, porque van a decir que es que aquí estamos desinformando. Díganme si es que yo estoy interpretando mal, porque esa puede ser. No les alcanzó la mermelada. La reforma tributaria de Gustavo Petro no llegó ni siquiera a primer debate. No alcanzó la mermelada y ahora vemos a un gobierno incendiando al país. Vamos a ver qué más tiene para decir Alexander López. Creativa, el fortalecimiento de la educación física de niñas y adolescentes en el país. El sector que también sale afectado es el sector defensa en materia de inversión. La Policía Nacional especialmente verá reducidas sus capacidades en materia de inteligencia y en materia de seguridad nacional, producto de esta decisión que se toma, porque aquí estaban comprometidos también recursos del sector defensa, ejército y policía nacional. Estas son las decisiones que se están tomando. El sector de igualdad será también afectado de manera grave en materia de protección de derechos para las mujeres, comunidades diversas, pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palequeros, indígenas, campesinos, jóvenes, miembros de hogares en situación de pobreza extrema, personas en situación de edad y personas en situación de calle, como también afectará el Sistema Nacional del Cuidado. En materia del sector del Ministerio del Medio Ambiente, verán afectados también al eliminar este proyecto de ley de financiamiento, la vigilancia y control y prevención en las áreas protegidas, en la generación y seguimiento de las políticas ambientales, en investigación científica, en sistemas de monitoreo y alertas tempranas, en expedición y seguimiento de permisos para la protección del medio ambiente. En el sector de minas y energía, ¿qué se verá afectado en el año 2025? El sector de minas y energía, el pago de los subsidios de servicios públicos a los estratos 1, 2 y 3. Cuando el pueblo colombiano empiece a preguntar por qué no podemos pagar los subsidios de las tarifas de servicios públicos para el estrato 1, 2 y 3, le vamos a decir al pueblo colombiano que le pregunten a los partidos de oposición que han tomado esta decisión solo por golpear a un gobierno, por golpear al presidente Petro. Pues les vamos a decir también al país que esos subsidios de servicios públicos fueron eliminados en esta decisión que acaba de tomar este Congreso. Los subsidios también a los combustibles, el subsidio al gas, el subsidio a la reconversión productiva del sector minero, a proyectos misionales y al fortalecimiento
de empresas. Y quiero referirme específicamente con esta decisión, y ojalá estuviese el presidente del Congreso, con esta decisión, señor presidente del Congreso, senador Efraín Cepeda, es absolutamente imposible poder financiar con recursos del gobierno nacional la empresa AI, que presta servicios de manera eficiente, en decisión que tomó inclusive este Congreso en cabeza del presidente Fincho Cepeda y una gran mayoría de la bancada costeña en su momento con el gobierno del presidente Iván Duque. Va a ser absolutamente imposible sostener las tarifas de servicios públicos para los usuarios de estos 4 departamentos en los servicios que presta la empresa AI. Y muy interesante que vamos a dar este debate en la región Caribe con el presidente Fincho. ¿Qué efectos tiene esta decisión? Porque esta decisión tiene efectos estrictamente sociales supremamente graves. En materia de transporte, afectará la construcción y mantenimiento de la red vial secundaria y terciaria, o sea, las vías para la paz que estaban reclamando los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, porque va a ser absolutamente imposible financiar esas vías terciarias y esas vías secundarias. Va a afectar también el sostenimiento y el mantenimiento de las vías fluviales, de muelles, de mantenimiento de la red vial nacional y los proyectos misionales. En materia de ciencia y tecnología, este es un sector que también va a quedar duramente golpeado en la inversión con esta decisión que acaba de tomar estas comisiones económicas del Congreso. El sector comercio e industria también será afectado. Golpea duramente la reactivación económica que hoy adelanta nuestro gobierno con el sector privado y con algunos sectores de la economía nacional, como también con las entidades territoriales, que han mostrado efectos positivos. Afectará gravemente la economía popular, el fomento de la industria, la competitividad y la productividad. Este mismo Congreso será afectado con esta decisión que acaba de tomar estas comisiones económicas. El Congreso afectará los servicios de comunicación y de información que requiere este Congreso y que son recursos de inversión para el Senado y para la Cámara de Representantes, el desarrollo de estrategias de participación ciudadana, de estrategias de información legislativa y los sistemas de información tecnológica. El Ministerio del Interior se verá afectado también producto de esta decisión que toman en la oposición del Congreso, la Convergencia Regional para el Bienestar y el Buen Vivir de los pueblos y las comunidades, la infraestructura para la seguridad y la convivencia ciudadana del país, el diálogo social nacional y territorial y los proyectos para el desarrollo comunitario. En el sector de inteligencia también se verán afectados en materia de inversión. Para ello, se verán afectados también los organismos de control en nuestro país. Vamos a hacer hasta aquí otra pausa porque es que son demasiadas cosas y yo veo, o sea, lo primero que hay que recordarle al país es que el presupuesto de Colombia para el año 2025, es decir, para el próximo año, es un presupuesto hasta el momento de 523 billones de pesos. Esta reforma tributaria lo que estaba buscando era un recaudo inicialmente de 12 billones y ya lo bajaron a 9.8 billones, de los cuales recordemos que la senadora Angélica Lozano explicó que era deuda a futuro. O sea, lo que pretendían era endeudar más al país para poder ejecutar todos los planes que ellos tenían. El señor Alexander López aquí ya ha anunciado, está amenazando al país, ¿cierto? Nos está amenazando a todos de manera contundente. Yo cuento, aquí tengo 3, 6, 9, 11, 15 sectores que van a ser perjudicados. ¿Cómo así? Si es que solamente se están negando 9.8 billones de pesos, lo demás ya se aprobó. O sea, uno cree que 9 billones de pesos es mucho, pero cuando ponemos 9 billones de pesos dentro de 525 billones de pesos, pues eso no llega a marcar un porcentaje muy alto. Entonces, ¿cómo es posible que dice Alexander López que el sector, además de todo lo que ya habíamos dicho hace unos días, dice que el sector defensa verá reducidas sus capacidades en materia de inteligencia? ¿Y es que acaso pueden verse más reducidas las capacidades del sector defensa? ¿Acaso no ha sido evidente que el sector defensa viene debilitado desde que Gustavo Petro subió al gobierno? El sector de igualdad también será perjudicado. ¿Cuál sector de igualdad? El ministerio que ha ejecutado hasta ahora el 2% de su presupuesto. El Ministerio de la Igualdad es el que menos perjudicado debería estar una vez que tiene las cuentas llenas de plata. Todos los billones de pesos que le aprobaron no se los ha gastado. Ese 2% que ha ejecutado ha sido
un mínimo porcentaje en proyectos sociales y lo demás en funcionamiento. El medio ambiente verá afectado el sector de vigilancia. El sector de minas y energía verá afectado el pago de los servicios públicos a los estratos 1, 2 y 3. ¿Es acaso esto una amenaza? ¿Acaso quieren que los estratos 1, 2 y 3 se movilicen en contra del Congreso? Porque ahora resulta que no van a recibir los subsidios de energía según esto. Eso tendríamos que entrar a mirar qué de todo lo que él está diciendo se puede, qué de todo lo que él está diciendo se puede recortar, hasta dónde la Constitución se los va a permitir. El subsidio al sector minero y fortalecimiento de empresas, si es que acaso el subsidio al sector minero no se ha visto afectado. Hasta el alcalde Galán se vio afectado ya porque no le giraron el dinero que tenían que girarle para el Transmilenio, de manera voluntaria, claro está, pero el alcalde y la ciudad y el municipio los estaba esperando. Con esta decisión es imposible financiar a la empresa Aire. Otra retaliación. Olvidan, muchas gracias ahí al Irish Catholics por moverme el directo con los comentarios. Un poco sin sentido, pero lo importante es que me mueva el directo. Eso está muy bien. Cierro paréntesis. Se afectan las vías fluviales y las de muelles, y los muelles, perdón. En ciencia y tecnología queda golpeada la inversión. Más. Golpean la reactivación económica. Más que, entre otras cosas, eso es otro tema que está bajo el análisis. Las cifras que sacó el DANE la semana pasada, el DANE haciéndolo por primera vez, ¿cierto? Porque recordemos que el DANE no era la entidad encargada de sacar estas cifras antes. Ahora, por primera vez en el gobierno de Gustavo Petro, es el DANE el encargado. Ante todo hay que respetar las instituciones, pero ojo, hay que contrastar, porque anteriormente no les gustaba la OCDE y como ahora la OCDE está rezando a favor de ellos, entonces ahora sí les gusta la OCDE. Eso, ahí tiene que haber un mínimo de coherencia. Por lo menos otros gobiernos de este mismo corte mantienen esa coherencia. Y por último, el Congreso también será afectado. O sea, ahora también vamos en que el Congreso será afectado. Ha nombrado 15 áreas diferentes de afectación y hasta el momento no ha nombrado al Ejecutivo, no ha nombrado el tamaño del Estado, no ha nombrado los 60.000 millones de pesos que se van a gastar en embajada. Eso sí todavía no se ha nombrado. Entonces vamos a seguir esperando a ver si en algún momento se le ilumina la luz y nos dice que por allá también van a recortar, porque es que cuando hay una crisis económica en casa, ¿qué es lo primero que se recorta? Pues lo de la casa. Es que es así de simple, es que el Estado no puede seguir siendo un cheque en blanco, señores. Esto finalmente, toda esa deuda futuro que pretendían que el Congreso les aprobara, a la final los colombianos la íbamos a tener que pagar de una u otra manera. Así de sencillo. Lo que no dice él, ni tampoco dijo María del Mar Pizarro. María del Mar Pizarro le conté 7 veces la palabra perdimos. La misma que hace 4 días estaba defendiendo Armando Benedetti en entrevista con Camila Zuluaga. Cuando no decía perdimos, decía le quitamos la oportunidad a. Y lanzó su predicción, la misma predicción de su jefe Petro. El carbón se va a acabar y necesitamos que Colombia tenga un plan B. Nosotros necesitamos que los colombianos tengan un plan B. Venga, ¿es que acaso Pizarro no ha caído en cuenta que les quedan 2 años en el Congreso y que el carbón no se va a acabar en 2 años? Es que ahí nos están poniendo en un falso dilema, señores. Un falso dilema es cuando nos dicen, si no es por aquí, entonces por aquí les va a pasar esto. Nos ponen en 2 falsos caminos. Entonces vengan conmigo porque conmigo se van a salvar y si se quedan allá, entonces se van a morir. Claro, la Unión Europea también tiene un plan en relación al carbón, pero ese plan empieza a ser efectivo por allá en el 2050. De aquí al 2050 estamos en una transición, pero entonces ahora resulta que el gobierno de Petro necesita que tengamos un plan B porque nos va a salvar. O sea, llegaron los salvadores y no nos habíamos dado cuenta. Y necesitamos, decía María del Mar, que gobernemos para el futuro. La misma que estaba, repito, no podemos ser tan incoherentes. La misma que estaba defendiendo a Benedetti el viernes. Uno es integral o no es. Uno es íntegro o no es íntegro. Las dos cosas no se pueden. Entonces, cuando les convienen, no son conciliadores y cuando ven que perdieron, entonces ahora sí, vengan porque es que necesitamos un plan B para Colombia y les tengo una noticia. El carbón se va a acabar. ¿Qué descubrimiento el de María del Mar Pizarro? Descubrió que el agua moja y la toalla seca, como decían en el colegio, porque es que esa es la narrativa que les gusta. Esto que estamos viendo hoy en el Congreso de la República y en Colombia es increíble. Los señores del gobierno amenazando al país porque la reforma tributaria no fue aprobada. Y no quiero pensar ni siquiera qué está pasando por allá en el Twitter del presidente Petro, que también debe estar muy activo. Recuerden que este es el canal de opinión, el programa de opinión de Hernán Opina, todos los días con las noticias del día. Para hoy también tenía una agenda de noticias muy interesante, pero creo que esto está más interesante. Continuemos con Alexander López a ver qué más dice. Se verá afectada la fiscalía
se verá afectada la Contraloría y la Procuraduría para atender el fortalecimiento de estas entidades en materia de control, de gestión fiscal, de protección y defensa de los derechos humanos, de atención a la población víctima de la violencia, del fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica y las coberturas de las cuales es obligación y que es responsabilidad de los órganos de control. Pero también se verá afectado el cumplimiento del acuerdo de paz que se suscribió con la guerrilla de las FARC en el año 2017. Esta constancia la quiero dejar, senador, representantes a la Cámara colombiana, porque nosotros no presentamos un proyecto de ley de financiamiento para beneficiar a un gobierno en particular o beneficiar los intereses de un presidente. La ley de financiamiento es producto de una situación económica compleja en términos de ingresos, en términos de cumplimiento de una regla fiscal que la hemos sostenido a pesar de las grandes dificultades. Pero esta decisión que ha tomado las comisiones económicas es supremamente grave. Pone al país en una situación económica absolutamente compleja y nos llevará naturalmente a tomar decisiones en el marco de la ley y en el marco de la ilusión. Este daño o acción que acaban de tomar de manera concreta no afecta al presidente Petro, no afecta a nuestro gobierno. Esta decisión que ustedes tomaron, que es una decisión absolutamente irresponsable, afecta a los derechos del pueblo colombiano y de verdad se pusieron del lado de los opresores, de los lados de aquellos que destruyen los derechos del pueblo, que destruyen las garantías de un pueblo que no merece tener un Congreso como el que se tiene hoy en nuestro país. Muchísimas gracias. Señor de cabina, hay varios congresistas que quieren hablar. Le vamos a dar el uso de la palabra por un minuto. La representante Tamara Argot y sigue. Bueno, muy bien, vamos a parar otra vez aquí, vamos a hablar de ese cierre, no sé cómo interpretar el cierre de Alexander López, la verdad. Es muy interesante, yo quiero leerles, por aquí lo tengo. Hay un principio de la propaganda de Joseph Goebbels, que es el principio de la simplificación y del enemigo único. ¿Qué quiere decir eso? Que se adopta una única idea, un único símbolo y se individualiza al adversario en un único enemigo. Podríamos hacer un derrotero por los 11 principios de la propaganda de Joseph Goebbels y podríamos concluir y evidenciar cómo Alexander López acaba de utilizarlos todos de manera muy estratégica. Luego, no quiero que nos alarguemos porque me gustaría escuchar lo que sigue pasando en el Congreso. Aquí es muy interesante, sí, los 3 que nos faltaron. Recuerden que teníamos 15. Nombró 18 puntos que se van a ver afectados por el hundimiento de la reforma tributaria por cuenta del Congreso. 18. Y al último, al final, después de que terminó, dijo dos palabras clave. La primera, esta decisión que ustedes creen que está afectando al Petro y a su gobierno, a nosotros no nos afecta. O sea, lo que ya veníamos vaticinando. Hay 18 áreas que se van a ver afectadas, justamente los otros 2 poderes. O sea, el único poder que no se va a ver afectado por esta decisión es el poder ejecutivo, justo el poder de ellos. O sea, ahí no va a pasar nada. Pero en los poderes ajenos a ellos, o sea, en el legislativo y en el judicial, sí va a haber recortes. Va a haber recortes, que es muy preocupante. O sea, esto es una amenaza a la Fiscalía, a la Contraloría y a la Procuraduría. Va a haber recortes allí. Afecta al cumplimiento de los acuerdos de paz que se suscribieron con las FARC, que están vivas, entre otras cosas, porque recordemos que esta semana inauguraron un puente. Aquí lo hablamos también en este programa. Pero a sorpresa, Juan Manuel Santos y el señor Rodrigo Londoño, antes Timochenko, han dicho en repetidas ocasiones que paradójicamente el gobierno de Iván Duque y el gobierno de Juan Manuel Santos, y obviamente el de Santos, hicieron más por el cumplimiento de la paz que el gobierno de Gustavo Petro. Justo el gobierno que las FARC eligió, que fue el de Gustavo Petro, es precisamente el que según Juan Manuel Santos y según Rodrigo Londoño, no le ha cumplido a los acuerdos de... Y lo último que me parece muy preocupante es que cierra diciendo que este país no se merece el Congreso que tiene. Eso lo podemos decir nosotros desde la opinión pública y podríamos hasta decir que es cierto, porque es que ese Congreso incluye a los señores del Pacto Histórico e incluye a todos los congresistas que se venden por la mermelada, que hoy están allá declarando en el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo, porque es que el señor Alexander López olvida que una de las razones por las que están desfinanciados es por el despilfarro, que en campaña prometieron austeridad y eso es justo lo que no han cumplido, y por el dinero que se robaron en la Unidad de Gestión del Riesgo, además de todos los demás gastos innecesarios, como los miles de millones de pesos que se han gastado en eventos públicos, inaugurando reformas que después han sido tumbadas en la Corte o que ni siquiera han pasado por el Congreso, o cuando el presidente convoca, como en la época
de Mussolini al balcón. Estos señores olvidan que están desfinanciados porque no han sabido administrar la chequera del Estado. Le abrieron una embajada a la medida del señor Armando Benedetti, que entre otras cosas era una de las noticias que tenemos hoy. Fiscalía llama a juicio a Armando Benedetti por injurias contra exdirectora del Bienestar Familiar. Fiscalía destacó que las publicaciones del excongresista afectaron la honra y dignidad de Arbeláez, quien lideraba el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar durante el gobierno de Iván Duque. O sea, acaba de aterrizar en el país y ya va a juicio. Escúchese bien, a juicio. Le abrieron a su medida la embajada. ¿Cuánto vale el funcionamiento de una embajada? Y le abrieron la embajada a su medida, una embajada que no era necesaria y que llevaba muchos años sin operar precisamente porque no era necesaria. Entonces aquí todo lo que olvida, 18 áreas se van a ver afectadas por el hundimiento de la reforma tributaria el día de hoy en el país, pero de esas 18 áreas ninguna afecta al Ejecutivo. Todas afectan a la clase trabajadora para que la clase trabajadora salga e incendie el país contra el Congreso, y afectan a los altos empresarios y a los altos políticos que no pertenecen al Ejecutivo para intimidar. En eso es en lo que estamos, señores. Si alguien entendió algo diferente, pues por favor que me lo explique, porque eso es lo que yo estoy entendiendo. El mismo que hace media hora estaba muy conciliador pidiendo que se votara a favor, tenía una agenda porque sabía que esto no iba a pasar y tenía el discurso preparado. O sea, él tuvo tiempo para pensar ese discurso de las secciones y de las áreas que se iban a afectar. Ojo, porque estamos a 11 de diciembre y esta gente va a sesionar hasta el 20 y hay unas reformas en juego que pues, son de alta importancia para el país y para el poder constitucional. Muy bien. Lo que yo entiendo es que le haces juego a la derecha. ¿Me equivoco? No, el pibe, no, yo no le hago juego a la derecha. Yo lo que hago es analizar lo que pasa como lo analizaba cuando la derecha gobernaba. Y cuando la derecha gobernaba y yo analizaba todo, llegaban algunos que eran simpatizantes de la izquierda y me apoyaban porque creían que no, es que aquí la corrupción no tiene ni derecha ni izquierda. Los que hoy están furiosos porque la reforma tributaria se hundió, hace 5 años estaban felices porque hundieron la reforma tributaria de Carrasquilla en plena pandemia. Y recordemos la foto de Gustavo Bolívar y de Gustavo Petro, la foto de los Gustavos, esa foto fue llamada la foto de los Gustavos, donde decían no más impuestos porque no habrá más corrupción. Y decía Gustavo Petro con su micrófono en el Congreso, en mi gobierno no habrá reformas tributarias porque en mi gobierno no habrá corrupción. Y si no hay corrupción, no se necesita el aumento de impuestos. Eso es una confesión a futuro, a mi juicio, porque como ya vamos para la segunda reforma tributaria con Petro, porque esto no para aquí, señores, se va a presentar otro proyecto, seguramente por menos recaudo hasta que se apruebe. O sea, que si vamos para la segunda reforma tributaria con Petro, Petro desde antes de ser presidente confesó que iba a haber corrupción en su gobierno, porque en su momento la lógica de Petro era que corrupción igual a reformas tributarias. Entonces no, yo sí soy de derecha, como todo el mundo lo sabe, pero ojo, es que la ideología política no tiene apellido. Antes de que naciera Petro y antes de que naciera Uribe, ya existía la derecha, por fortuna, ¿cierto? De manera que aquí no me van a venir a mí a graduar de nada, y si me quieren graduar, pues gradúenme. Por fortuna es un canal de opinión independiente. Yo aquí no le tengo pauta a nadie, pero volvamos al Congreso, que está más interesante la discusión allá. Bueno, en un minuto yo solamente alcanzaré adicionando a todo esto que lo que más sorprendente y que el pueblo colombiano tiene que identificar acá es la falta de juicio y de estudio de los congresistas y de las congresistas que no logran ni siquiera entender que aprobaron con una ponencia que se basa en falacia, una ponencia cuyas cifras no tienen nada que ver con la realidad y que su estrategia para votar negativamente la ponencia positiva por falta de juicio, por falta de disciplina y de rigurosidad fue que se les transformó acá y por eso resultaron votando equivocadamente. Quiere decir que aquí las UTLs también existen y aquí las excusas de estar en el baño, como dijeron algunos, tampoco valen. Entonces yo quiero hacer un llamado al Congreso de la República por juicio, por disciplina, por estudio, por capacidad técnica. Senador, me dice el uso de la palabra el representante Armando Sabaraí y el senador Abraham. Vamos a revisar aquí lo que dice la congresista, que debo confesar que por fortuna no sé quién es. Dice, aquí nos están dividiendo otra vez entre buenos y malos. O sea, ellos son los que estudian y ellos son los que tienen juicio
y los otros no. Hay un panel de expertos, de economistas, de exministros a nivel nacional que emitieron juicio y que recomendaron que esto no se podía aprobar. No se debía aprobar por el bienestar de la economía. Pero esta señora sale a decir que no hay juicio, que no hay estudio por parte de los congresistas. O sea, cuando se aprueba, gracias al Congreso por aprobar, pero cuando no se aprueba, entonces son unos brutos que no estudian. Los mismos que antes criticaban a María Fernanda Cabal porque un día dijo trabaja en banco, y los mismos que hace 4 o 5 años, también sin juicio, sin estudio y sin considerar que estábamos en medio de una pandemia, hundieron la reforma tributaria del entonces y decían que tenían que llegar ellos al gobierno para que todas estas cosas dejaran de... Los mismos que incendiaron al país cuando Iván Duque trató de subir la gasolina. ¿Lo recuerdan? 200 pesos quería Iván Duque subir la gasolina. 200 pesos. Y llegaron ellos y ¿cuánto ha subido? Pero además tampoco dicen que en esta reforma tributaria iban a subir la gasolina otra vez hasta el 2027, de a poquitos, como les gusta a ellos. Entonces termina ya diciendo que hago un llamado por juicio y por disciplina, por estudio al Congreso. Pero este es de los mismos creadores de enviar los niños al colegio, los adoctrina. O yo fumo marihuana todos los días y por eso la deberíamos aprobar o regular, que también es de la misma creadora, de la señora Susana Boreal. O sea, estamos hablando con los mismos creadores. Realmente sí se ve una falta de juicio y se ve una falta de disciplina y de estudio en el Congreso. ¿Qué opinas de la OCDE? Debo leer el informe, la verdad, y contrastarlo además con las cifras de los empresarios y las cifras del DANE. Siempre todo hay que contrastar. Pues imagínate donde me estuvieras preguntando qué opino de la ONU después de que dijeran que había 20.000 cadáveres en El Dorado. Uno no puede, por mucho que las cifras vengan de X o de Y casa, uno no puede confiar en todo lo que ve. Es muy preocupante lo de la ONU, que no hemos tenido tiempo de tratarlo en ninguno de los programas de esta semana, una vez que se les pidió que se retractaran y ellos dijeron que no se retractaban porque el dato lo entregó alguien del gobierno. No dicen quién. Entonces, pues, conociendo que podría ser de los mismos creadores de en las bodegas del éxito, hay cadáveres y los están guardando durante el paro nacional, me imagino que también podría ir por ahí. Recuerden quién fue el que dijo eso. Alguien que también salió del Congreso porque no le alcanzaba el sueldo de congresista y terminó aspirando a la alcaldía en donde se iba a ganar la mitad de lo que se ganaba en el... Es realmente yo termino coincidiendo con ella, así como terminé coincidiendo con Susana Boreal frente al adoctrinamiento. Pero la falta de juicio y la falta de estudio no es precisamente desde y hacia donde se señala. Vamos a escuchar al señor Meisel. Presidente, esto es importante porque aquí no puede quedar en el aire lo que yo le escuché al doctor Alexander López, que aquí los que están votando en contra de esta ley de financiamiento o reforma tributaria, estamos en contra de este país y de los colombianos. Aquí quien está en contra y haciéndole oposición al mismo país desde el gobierno y con el gobierno es el presidente Petro, quien está marchitando una economía que recibieron creciendo al 7% y que hoy celebran un paupérrimo crecimiento del 2%, es el gobierno. Quien está celebrando impuestos a la gasolina que van a aumentar la inflación de la mesa de cada hogar vulnerable es Petro. Quien quiere acabar el régimen simple que favorece a la pequeña empresa de este país y a los negocios unipersonales es Petro. No somos nosotros, señor, en la oposición. Quien está haciendo mal uso. Senador, 30 segundos. Pero yo cómo voy a poner esto en 30 segundos. Escuchamos al gobierno 2 horas, que también denos la oportunidad a nosotros. Quien está haciendo mal uso de los recursos públicos, y no hablo de corrupción, eso yo soy muy respetuoso de los fiscales y jueces, hablo de la ejecución presupuestal, hablo de los proyectos estratégicos de este país, ¿dónde están? Hablo de las inversiones que busquen una economía vigorosa, no de subsidios, que todos sabemos que son cortoplacistas y que además no tienen ningún tipo de concurrencia en el futuro mediano. Presidente, pero es que mire. Representante Armando Sabaray. ¿Recuerdan lo que pasaba cuando ellos eran oposición y este tipo de cosas se daban? Es importante aclararle a la opinión pública que esto lo permite el reglamento. Él tiene un tiempo para hablar. Lastimosamente no pudo sintetizar sus ideas lo suficiente, se le acabó el tiempo y se pasa al siguiente. Pero ustedes recuerdan lo que pasaba cuando ellos eran oposición y los que antes gobernaban les hacían estas cosas. Salían a decir que los callaban, que no había garantías para la oposición, que cuando ellos gobernaran la oposición iba a tener garantía. Es muy importante recordarle al país, porque es que es muy importante recordar ellos de dónde vienen. Aquí se llenan la boca diciendo que lo que está pasando ha pasado siempre, pero es que precisamente ellos llegaron porque estaban cansados de lo que siempre pasaba. Me traicionó el subconsciente, estaban cansados de lo que siempre pasaba y se suponía que esto ya no iba a pasar. 1 minuto le dieron a Meisel y fueron rigurosos con el minuto.
uno. Y cuando esto pasaba antes, resulta que era un tema de falta de garantías y no los dejaban. En eso estábamos antes. Presidente. Un minuto. Bueno, otro minuto, de minuto en minuto, que pase algo. Y yo quiero referirme al fantasma del argumento de la irresponsabilidad supuestamente que tenemos aquí nosotros en el Congreso. Lo primero, el monto del presupuesto se negó y se le advirtió al gobierno que esto iba a traer la necesidad de una tributaria y por eso se le dijo que no. Con lo cual, lo segundo, lo coherente de este Congreso es que todo aquel que votó que no al presupuesto tenía también que negar esta tributaria. Y lo tercero, acabar con la mentira, y eso lo avala el artículo 348 de la Constitución Política de este país, que es que Petro, así como era facultado por la Constitución para decretar el presupuesto, cosa que aceptamos, también es responsable de reducir los gastos para no entrar en un problema fiscal. Por lo tanto, la pelota sigue estando en manos del gobierno. Y el gobierno, doctor Garcés, que hoy aprobamos su ponencia también, es quien es responsable, o si sigue en un mundo real, o si sigue deambulando en utopías, si sigue deambulando en cosas irreales. Y Representante Armando Sabaraín y el Lástima que el mentiroso señor director de planeación se fue, porque sería bueno mirándonos a los ojos decirle que el tema de presupuesto mal planeado de él es lo que nos ha llevado a lo que hoy estamos teniendo. Planeó 525.000 millones de pesos, 525 billones. Planeación no funcionó. Esos ingresos no son ciertos. Tenía que planear sobre ingresos ciertos. Ahora, toda la culpa que se iba a resolver después de 3 años haciendo presupuestos, ahora con este era que se iban a resolver todos los problemas del país. Lo de la energía en la región Caribe, lo iban a resolver con el presupuesto cuando no tienen intenciones de hacerlo. Ahí tienen a la región Caribe castigándola, poniéndole valorización por las vías. Realmente es decepcionante ver a un director de planeación hablar de manera no técnica. un minuto para el rentante. Realmente decepcionante, por eso tenemos el caos presupuestal hoy, porque en planeación no funcionó, porque planeación no pudo hacer un presupuesto real junto con Hacienda para que tuviera el eco aquí en estas plenarias. Nosotros teníamos muy claro que con 525 billones era imposible. Le propusimos 511 y todavía no eran, y con eso no eran realmente los reales. Sin embargo, no lo aceptaban. Fueron muy tercos. Ahora con esta propuesta que traía ahí, hizo una larga lista de cosas que iban a resolver. No iban a resolver nada. Todo eso era para la campaña electoral que viene el otro año. En eso es que está, en un tema de politiquería. En eso es que está ese director de planeación y vino aquí a decir que los congresistas somos los que estamos haciendo las cosas mal. Afortunadamente, no permitimos que le metieran la mano en el bolsillo a los colombianos. Senador Carlos. Esto ya es para colombianos que están bien. Es una mentira lo que acaba el director de planeación. Si uno se pone a sumar todo lo que dije, suma 40 billones de pesos. Solo subsidios en No Colombia. lo dije primero. Suma más de 11 billones de pesos. Este Congreso no se dejó amedrentar, pero sí hacemos un llamado al gobierno. Cordura, no amena al Congreso, menos a los colombianos más pobres. Lo que están esperando los colombianos es que nos digan que van a eliminar las embajadas. Tanto se han dedicado a crear los últimos días. Que van a quitar los EV, están colocando tarimas por todo el país. Que van a disminuir el tema de etiquetes. Que el presidente deje de estar viajando cada 15 días por fuera del país, que le cuesta una cantidad importante de los recursos y los impuestos colombianos, que la vicepresidenta deje de estar humillando a los colombianos porque puede andar en el helicóptero. Un minuto. Eso es lo que quieren escuchar los colombianos. Pero también le voy a llamar a la cordura al ministro de Hacienda y al ministro y al director de planeación. Se les va a correr una paradoja. Esta caída de esta reforma tributaria va a generar confianza en los mercados y va a empezar la gente a ver que el Congreso actúe responsablemente y se va a empezar a mejorar el recaudo y ahí le van a poder cumplir a los colombianos, porque los colombianos y los mercados lo que querían era no más impuestos y que no siguieran matando la gallina de los huevos de oro, que es el sector minero energético, y que los colombianos no paguen más costosa la gasolina, mucho menos los servicios. Muy bien, ahí lo tienen ustedes. Ahí nos podríamos quedar horas. Por lo general esas plenarias demoran 6, 7, 8 horas y tenemos que seguir, a los que se quieran quedar con el análisis de las noticias, vamos a hacerlo muy corto el día de hoy. Tengo unas cuantas por aquí. 3 había seleccionado como de costumbre muy interesantes. Observen que el último congresista coincide con lo que yo había dicho antes. Las 18 cosas que anunció el director de planeación
quien puso en evidencia una vez más que no tiene ni idea de matemáticas, suman muchísimo más de 9 billones de pesos, que era lo que pretendían recaudar con la reforma tributaria. Es muy importante que el país sepa que ellos tienen un presupuesto para el año entrante. A ese presupuesto le hacen falta 12 billones de pesos. Esos 12 billones de pesos los bajaron a 9.8. Ahora se les hundieron los 9.8, entonces van a mirar a ver de dónde recortan dinero, a qué le recortan, a qué le quitan. Por eso le querían quitar al ICETEX, por eso le quitaron al Transmilenio en Bogotá, por eso lo de los servicios públicos, y bueno, por ahí van todos los días, nos encontramos con cosas nuevas. Recordemos que Sura acaba de denunciar que también llevan varios meses sin hacer unos giros, la EPS Sura, a quien además le negaron su solicitud para dejar de estar en el mercado, lo que pone en evidencia que el gobierno está reconociendo que sí necesita la CPS, ¿cierto? Entonces, yo quisiera citar a Gustavo Bolívar cuando iniciaron el gobierno, que dijo que les habían dejado la olla raspada. No, ellos rasparon la olla y se quedaron con ella raspada, porque se les aprobó el presupuesto más grande de la historia, se les aprobó una reforma tributaria entrando al gobierno, que de esa reforma tributaria se han caído algunos artículos, sí, claro. Si ustedes siguieron los debates para entonces, la oposición, la que ellos tanto subestiman y la que mandan a estudiar, en debate hizo la salvedad de algunos artículos que no eran constitucionales. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que el proyecto igual se vota, y si se aprueba, alguien tiene que ir a la corte, demandarlo para que se caiga en la corte, o cuando la Corte Constitucional le hace control, si encuentra algo inconstitucional, pues eso allá se cae. Y eso fue lo que pasó con la reforma tributaria. El problema no es de la oposición, señores. El problema es de que ellos tramitaron mal el proyecto. ¿Qué hacemos, pues? Así como los embajadores que se han caído. El problema no es que no se le deje al presidente Petro nombrar a su gente. El problema es que está nombrando gente que no cumple con las condiciones. ¿Y qué hacemos, pues? Una congresista mandaba a la oposición a estudiar, y la oposición le ha demostrado que estudia tanto que les ha tumbado no uno sino muchos decretos, y no a uno sino a muchos funcionarios. Se cayó Roy Barrera, se cayó Alexander López, estamos cerca a conocer otros que están pendientes también de caer. Se cayó el embajador de México, pero se caen no porque sea un capricho de la oposición, se caen porque los señores no están haciendo bien las cosas en derecho, y eso ya la responsabilidad es solo de ellos. Es que para eso se les paga, y se les paga muy bien. Si no se sigue el debido proceso para aprobar una ley, sea cual sea la ley, hay unos conductos regulares que se pueden seguir para que quienes están encargados de supervisar que todo se dé de acuerdo a la Constitución y la ley lo hagan, y si encuentran alguna irregularidad, pues decretan la inconstitucionalidad de la ley y pare de contar. Es posible que eso vuelva y pase con la reforma pensional, porque ahí hay un debate encontrado donde algunas posiciones dicen que sí se hizo dentro del marco legal y otras dicen que no, pero eso está también demandado en la corte. Y afortunadamente los politólogos y los abogados tenemos posiciones, y los que opinan también tenemos posiciones. Nunca tenemos ni verdades ni nada que se parezca. Los que tienen la última palabra son los jueces, por fortuna. Aquí nadie tiene la razón ni la verdad. Cada quien tiene una posición según de donde venga. Eso sí, ojalá que esas posiciones salgan de hechos y de cosas que realmente hayan pasado, y no de los 20.000 cadáveres, por ejemplo, en el aeropuerto El Dorado. De manera que vamos por aquí, teníamos la primera noticia del día. Fiscalía llama a juicio a Armando Benedetti por injurias contra exdirectora del ICBF. Recordemos que Armando Benedetti fue el de Colombia. Bueno, primero fue una de las fichas clave en la campaña del presidente Gustavo Petro, campaña que también está siendo investigada otra vez porque no hacen las cosas bien. La campaña de Iván Duque también se investigó, y es mentira que antes no pasaba nada. Recordemos que el gerente de campaña de Juan Manuel Santos está preso por lo mismo. Pero ojo, fue el senador Petro, cuando era senador, quien votó a favor un proyecto que hoy es ley, donde dice que a partir de la fecha se iba a investigar al candidato y también al gerente. Entonces, si hay irregularidades en la campaña, cae el candidato y cae el gerente. Pero es que eso en la época de Santos no existía. El presidente en ese momento, por esos efectos, era intocable. Ya no es intocable. También fue el senador, el presidente, ya presidente Petro, el que firmó la ley, sancionó la ley para que se pudieran posesionar los magistrados ante las salas o ante un notario o ante el presidente, lo que ellos escogieran. La semana pasada hubo un escándalo donde inclusive una
abogada por ahí, algunos le dicen fiscal, la señorita Monsalve salió a decir que eso era ilegal, pero si fue el presidente Petro el mismo que sancionó. Y por primera vez en la historia de Colombia, un magistrado tuvo los testículos bien puestos, o una magistrada, la verdad, me perdonan por el lapsus porque no recuerdo si es hombre o mujer, me podrían recordar ustedes, refrescar la memoria, y se posesionó ante su sala, como debería ser, demostrando el equilibrio, demostrando la división de poderes, perdón. Es que como así que los magistrados y todos se van posesionando frente al presidente y en algún momento tienen que investigar a la gente del presidente? ¿Ustedes encuentran alguna lógica en eso? Entonces Benedetti, para que recordemos un poco, Benedetti lo nombran después de que movió todo lo que movió en campaña, lo nombran en la embajada de Venezuela. Él al parecer no quedó muy contento, fue embajador en Venezuela durante unos meses. Él puso a Laura Sarabia donde la puso, después sale de pelea con Laura Sarabia, el país conoció cómo la trató. El presidente hizo un teatro y los removió, los sacó a los dos del cargo, que para que se pudieran defender sin la autoridad de sus cargos. Pues todavía se están defendiendo, señores, porque todavía los están investigando y ya los reintegró en el campo. Esa es la coherencia del presidente que tenemos hoy. A él lo mandó para una embajada ante la FAO en Italia, lo mandó de vacaciones para Italia, él iba a España, por allá tuvo un escándalo con la esposa lo denunció ante las autoridades españolas, hoy sale a decir que mentiras, que no pasó nada, que fue un lapsus. Salió el canciller, quien sería el jefe en su momento, el señor Murillo de Benedetti, y dijo que lo iban a investigar, y la investigación fue que un día de tantos, no hace mucho, conocimos que Benedetti venía para la Casa de Nariño con oficina propia a fungir como asesor de presidencia, y hoy lo vemos ya desfilando como los masones por el Congreso, negociando cosas para voltear congresistas. Pero entre todo eso llega la Fiscalía y esta es la noticia que tenemos hoy. Fiscalía llama a juicio a Armando Benedetti por injurias contra exdirectora del ICBF. Armando Benedetti, hoy asesor de Petro. Otra vez, aquí se repite la historia por tercera vez. No fue una, ni fueron dos, fueron tres. ¿Recuerdan? Laura Sarabia, la esposa, creo que llama Adelina, Angelina, algo así, no estoy seguro. Y ahora a la exdirectora del ICBF. Aquí lo que tenemos es un maltratador. Yo voy a decir presunto maltratador porque no vaya a ser y termine yo como han terminado muchos de la oposición perseguidos por calumnia. Pero aquí eso es lo que tenemos. Tenemos a un tipo que está siendo llamado a juicio por injurias contra la exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el gobierno de Duque. O sea, esto viene de atrás. Pero es que además él mismo reconoció que su primera rehabilitación de las drogas la había tenido en 1994. ¿Cuánto tiempo lleva en el Congreso? ¿Cuánto tiempo lleva en cargos públicos? La Fiscalía destacó que las publicaciones del excongresista afectaron la honra y dignidad de Arbeláez, quien lideraba el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar durante el gobierno de Duque. La Fiscalía General de la Nación ha decidido llevar a juicio al ex senador y asesor presidencial Armando Benedetti, acusado, ex embajador también, valga ahí la salvedad al periodista, acusado del delito de injuria agravada por los mensajes publicados en su cuenta de X contra Lina María Arbeláez, exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Los hechos ocurrieron durante 2022, cuando Benedetti señaló a la funcionaria de corrupción y robo en reiteradas ocasiones. En una audiencia virtual celebrada este miércoles, Benedetti, quien también fue embajador de Colombia en Venezuela, negó las acusaciones y no aceptó los cargos. La Fiscalía destacó que las publicaciones del excongresista realizadas entre abril y agosto del año pasado afectaron la honra y dignidad de Arbeláez, quien lideraba el ICBF, durante el gobierno de Iván Duque. En uno de los trinos, fechado el 23 de abril de 2022, Benedetti afirmó, abro comillas, esta directora del ICBF es un desastre y sospechosa de cualquier robo. 3 meses después, reforzó sus acusaciones al escribir, en el ICBF es donde más voraz ha sido y es la corrupción. Desde hace 2 años he venido probando cómo Lina Arbeláez está saqueando la entidad. Espero demanda por calumnia e injuria para acelerar las investigaciones. No tiene demanda sino juicio ya. El 4 de agosto de 2022, Armando Benedetti publicó un mensaje en el que cuestionó la gestión de Arbeláez y acusó fallas graves en el programa de alimentación escolar. En otro mensaje, fechado a finales de ese mismo mes, señaló: el ICBF fue robado por la anterior directora. Lo vengo denunciando desde hace más de 2 años,
Hoy, gracias al pacto histórico, se sabe toda la verdad. La Fiscalía presentó un escrito de acusación de 12 páginas donde detalla los 4 trinos que, según el ente acusador, atentaron contra el buen nombre de Arbeláez. El caso será asumido por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y en los próximos días se definirán las fechas de las audiencias preparatorias de juicio. Benedetti, quien tiene cerca de 560,000 seguidores en X, deberá enfrentar ahora un proceso judicial que busca esclarecer si sus publicaciones cruzaron el límite entre la libertad de expresión y la afectación a la reputación de una funcionaria pública. Hoy tenemos en Colombia ciudadanos presos o multados y sancionados por haberle dicho mucho menos a la vicepresidente Francia Márquez y al actual presidente Gustavo Petro. Así que esta es otra de esas pruebas de fuego que tiene la Fiscalía para utilizar el mismo rasero. Esto es lo que tenemos. Armando Benedetti, toda una joyita de la política colombiana, como lo pueden ver ustedes. La verdad es que yo ya perdí la cuenta de la cantidad de escándalos que tiene Armandito. Lo más paradójico es que Armando en su momento durante muchos años fue objeto militar de los que hoy gobiernan. Armando era uno de esos que decía que el petrismo, perseguía. El petrismo no hace mucho pedía cárcel para José Félix Laforí por casos de tierras, para Armando Benedetti por sus escándalos y para Roy Barreras por Caprecón, los 3 hoy con cargos en el gobierno. Roy Barreras con embajada en el Reino Unido, Armando después de haber fracasado en el Senado, valga la salvedad, porque es que fracasan en sus cargos y los premian con cargos mejores. Yo prefiero 1000 veces ser embajador en el Reino Unido que ser congresista y estar en esa cloaca de Congreso. El señor Armando Benedetti, pues ya les conté que ha desfilado por todas partes, y José Félix Laforí, pues está como en la mesa negociando con el ELN, que hoy tuvo también, hoy le hicieron una incautación muy importante al ELN. Para los que no estuvieron pendientes de las noticias, es muy importante que busquen esa noticia, a ver cuál va a ser la reacción. Reforma tributaria tendría polémico artículo que beneficia al clan Torres. De esto no escuchamos que hablara ni el señor Alexander López, ni María del Mar Pizarro, ni ninguna de las que lo antecedió a él en la palabra. Este polémico artículo tiene que ver con la manera de cómo será calculada la tarifa de las plataformas tecnológicas de las que se refiere el parágrafo del artículo 22 de la ley 2050 de 2000. Algunos me dirán, ¿y para qué está leyendo eso si ya se hundió la reforma? No seamos tan ilusos. Van a volver a presentar otra reforma si es que no se aventuran, como lo dijo el presidente Petro cuando sacó a Bonilla, y decretan la emergencia económica. Vamos a ver con qué nos sorprenden, porque algo va a pasar después de esto. Entonces, por eso es muy importante leer, porque seguramente en una próxima reforma va a venir el artículo que beneficia al clan Torres que ellos antes perseguían. Es que duraron años, duraron décadas persiguiendo a unos políticos para llegar al gobierno con ellos. Ustedes se imaginan el señor Samper, el del proceso 8000, hoy disque abrazado con Petro. No faltaba más. Por eso no podemos creer que este gobierno sea diferente. No, sacando al uribismo, que pues por supuesto son contrarios, son opuestos. Eso sí sería la tapa, pues uno ver que el uribismo esté gobernando con ellos. Pero sacándolos a ellos, este gobierno está gobernando con los mismos y las mismas. Mauricio Liscán, señor Cristo, Juan Fernando Cristo, Prada, Roy Barreras, Armando Benedetti. Recordemos que el ministro Campo, el que fue ministro, el primer ministro de Hacienda de Petro, porque lleva 3, también fue ministro por allá, si la memoria no me falla, en el gobierno de Gaviria. Entonces, aquí están gobernando los mismos con las mismas. Y ni hablar del hoy destituido y fracasado Álvaro Leiva. No nos dejemos enredar, no nos dejemos meter cuentos chimbos. Mientras avanza la discusión de la reforma tributaria o ley de financiamiento en su primer debate en las comisiones terceras y cuartas conjuntas de Cámara y Senado, se conocen detalles de la ponencia presentada tan solo con 7 firmas de 40. Es que esto nació muerto. Uno de los artículos que, aunque buscaba pasar desapercibido, pero ha prendido las alarmas, es el artículo 49, que según varios críticos podría beneficiar al poderoso clan Torres del Atlántico, quienes tienen millonarios contratos con el Estado y fueron activos financiadores de la campaña del presidente Gustavo Petro en 2022. Ahí van apareciendo las llaves. Este polémico artículo tiene que ver con la manera cómo será calculada la tarifa de las plataformas tecnológicas de las que se refiere el parágrafo del artículo 22
de la Ley 2050 de 2020, es decir, las plataformas del sistema de control y vigilancia sobre organismos de tránsito. Artículo 49. Esto decía, la tarifa de la tasa por la utilización de la plataforma tecnológica a la que se refiere el parágrafo del artículo 22 de la Ley 2050 de 2020 será calculada por el Gobierno Nacional anualmente, teniendo en cuenta criterios como la cuantificación de los materiales, suministros y demás insumos tecnológicos, recursos humanos y valor del servicio contratado, cuantificación de la construcción, manejo de bases de datos, acceso a otros sistemas de información, tecnificación, modernización y desarrollo evolutivo y la estimación de la cantidad promedio de utilización y proyectos de los servicios generales de la tarifa de acuerdo con variables que afecten al sistema. Una vez se determinen los costos conforme al sistema establecido, el Gobierno Nacional distribuirá los mismos entre los sujetos pasivos de los servicios. Así, A. Se hará una proyección estadística de la demanda mínima anual para el primer año de funcionamiento utilizando la información histórica registrada. B. Los costos anuales determinados se distribuirán entre los trámites anuales proyectados estadísticamente, arrojando un valor de ingreso esperado. Este artículo es parecido al que contenía el artículo 15 del proyecto 233 de 2003, que se hundió en plenaria de Cámara de Representantes en mayo pasado. Recuerden que se hundió precisamente porque beneficiaba al clan Torres. Clan Torres, que como lo dijimos al principio, fue de los grandes financiadores de este gobierno. Y por último, la tercera noticia que les traía es una que seguramente no les va a gustar mucho, pues obviamente a mí tampoco me gustó, pero es importante leerla porque ahora resulta que el Ministerio de Salud pidió ser reconocido como víctima en el caso de Coosalud EPS. El Ministerio de Salud pidió ser reconocido como víctima en el caso que se adelanta por presuntos desvíos de recursos de EPS Coosalud. Esta solicitud fue hecha por la Superintendencia de Salud ante la Fiscal. La Superintendencia Nacional presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra Coosalud EPS y Coosalud Inversa por presuntos desvíos fiscales que habrían afectado el uso de los recursos destinados a la salud pública. En el marco de esta denuncia, la entidad solicitó que se reconozca al Ministerio de Salud y Protección Social como víctima dentro del proceso penal en curso, debido al grave perjuicio que el actuar de Coosalud podría estar generando. De acuerdo con la denuncia, se trata del caso señalado recientemente por el Superintendente Nacional de Salud, Giovanni Rubiano, quien afirmó que la EPS estaría desviando recursos públicos destinados a la salud para cubrir deudas privadas, lo que representa un acto de mal manejo de los fondos públicos y una vulneración a la prestación del servicio de salud. Según el documento, esta situación afecta directamente al presupuesto general de la Nación, administrado por el Ministerio, y pone en riesgo la calidad y disponibilidad de los servicios de salud para toda la población colombiana. En este contexto, se solicitó que el Ministerio de Salud se le reconozca como víctima en el proceso penal que se adelanta por los hechos señalados. Según la solicitud, esta medida busca asegurar que se tomen las acciones correspondientes para reparar los daños causados al sistema y garantizar que los recursos públicos sean utilizados exclusivamente para la atención sanitaria de los colombianos. Y vemos ahí la solicitud, el radicado de la solicitud, que es muy importante. De este caso, pues hay que decir puntualmente que son los jueces los que tienen la última palabra, ¿cierto? Uno no puede entrar a decir, como lo hace el presidente de manera irresponsable y como lo hacen sus alfiles, que X o Y es culpable, ¿cierto? Ellos eran muy buenos o son muy buenos para señalar la culpa en el ojo ajeno, pero para pedir que se respete el derecho a la presunción de inocencia, inclusive de algunos que son confesos, como Nicolás Petro, ¿cierto? Nicolás Petro ya confesó los delitos. Es posible que por un proceso indebido salga bien librado, pero él confesó los delitos y aún así hay gente que sigue defendiéndolo y sigue diciendo que él es inocente. No, él no es inocente. Él lo que puede que tengas una suerte muy grande para que el proceso se le archive por vencimiento de términos o para que salga bien librado porque se compruebe un proceso indebido en su captura y en sus declaraciones. Él declaró en semana y declaró ante la fiscalía, pero pues ahora resulta que esas declaraciones no tienen validez porque no se hicieron según el debido proceso. En eso vamos, no se puede decir que vaya a ser condenado. De momento,
el país conoció que es culpable, porque él confesó. De ahí a que esté condenado, sea condenado o vaya a ser condenado, eso no lo podemos decir. Lo mismo en este caso de Cosalud. Ayer hablaba uno de los directivos y él decía que los dineros que fueron trasladados fueron los dineros que correspondían a las ganancias. Esto, las EPS, nos guste o no, generan una plusvalía, generan unas ganancias como cualquier empresa y pues supongo yo, no conozco cómo sea la estructura de la Junta, pero pues supongo que ellos destinan sus recursos y destinan sus ganancias como a bien parezca y como los estatutos les permiten. Pero aquí pues tenemos a unos señores del Ejecutivo metiendo las narices en el Judicial, exigiendo cosas y dando por hecho que la gente es culpable como si ellos fueran pues jueces de la República. Yo creo que la invitación aquí es primero respetemos el derecho a la presunción de inocencia de unos y otros, ¿cierto? No podemos graduar a unos de culpable, pero entonces a los nuestros de inocentes, no. Se presume de que esto pasó y esperemos a que conozcamos el fallo. Si el Estado sale aquí indemnizado porque se comprueba la corrupción y se comprueba que lo que se le está acusando a la EPS es cierto, pues cómo no nos vamos a alegrar de que el Estado sea indemnizado si es que el Estado somos nosotros. O sea, el Estado nos tiene que doler a todos. Pero si al contrario se comprueba que esta es una calumnia más de esas que nunca prueban, como el supuesto plan para matar a Petro en Pereira, que quedó solamente en una persecución a un personaje de Pereira y nunca se comprobó que hubiera algo más allá. Recuerden que él llamó a los candidatos y les pidió una coalición, y ese mismo fin de semana anunció que lo iban a matar, una unidad nacional, y nunca se pudo comprobar nada. Y así por el estilo, él va lanzando cosas. Ahora tiene a la familia Vargas Lleras también involucrada, acusada, tiene a Pastrana en procesos de demandas y procesos judiciales. Y finalmente las cosas quedan ahí, cortinas de humo que nos instalan para ellos tratar de hacer sus jugaditas. Mis estimados, recuerden que este es el programa de Hernán Opina, donde simplemente todos los días nos sentamos a hablar de lo que está pasando. Hoy trabajamos por estas tres noticias. La reforma tributaria hundida, había jugadita ahí para beneficiar al clan Torres. Según parece, el Ministerio de Salud solicita que sea reconocido como víctima en el proceso de Cosalud. Armando Benedetti es llevado a juicio. Vamos a ver por un tercer caso de maltrato a la mujer. Y les quería mostrar, hay algunas personas que me señalan a mí de que aquí no se denuncian las cosas de otro lado. Yo llevo algunos años, ¿cierto? Llevo algunos años opinando. Algunos dicen que analizo, otros dicen que no, otros dicen que calumnio, otros dicen que injurio, otros dicen que lo hago muy bien. Yo la verdad no sé ni cómo lo hago ni nada, pero hago lo que me gusta, ¿cierto? Y esto lo hago en mi tiempo extra, no vivo de esto y eso me permite independencia. Yo soy columnista desde 2014 y recuerdo que en el año 2021, observen ustedes, ahí tenemos junio 14 de 2021, yo publiqué una columna titulada Las 11 jugaditas del uribismo, en donde precisamente yo hago un paréntesis aquí, yo soy de derecha hasta el tuétano, capitalista hasta el tuétano, pero ojo, ser de derecha no me hace ser ni uribista, ni pastranista, ni vargasllerista, ni nada terminado en ista. Mi apellido es Tena y ni siquiera digo que soy tenista porque me gusta el fútbol. Entonces, el ser de derecha no me puede quitar, como dice el dicho, amor no puede quitar conocimiento. Entonces, claro que al otro lado también se da el populismo y claro que no nos podemos quedar callados. No podemos hacer lo que hace este gobierno, que para entonces denunciaba lo que hoy aplaude. Entonces, aquí los que vienen a decirme que es que yo soy un uribestia, que ustedes díganme lo que quieran, pero pues yo de eso no tengo nada. Yo aquí no vengo a defender apellidos. Yo aquí les repito, mi apellido es Tena, a mucho orgullo, y tampoco me considero tenista porque me gusta el fútbol. A duras penas trato, y miren que no lo hago ni bien, trato de defenderme cuando tengo la oportunidad. Entonces, al que lo quiera ir a leer, ahí se las dejo. Se llama Las 11 jugaditas del uribismo, en donde cojo el derrotero de los 11 principios de propaganda del señor Joseph Goebbels, hago una reseña y explico a mi juicio cómo el uribismo en su momento aplicaba en sus discursos el principio de simplificación, por ejemplo, y del enemigo único. Ese principio que también lo leí cuando habló el señor Alexander López, hoy en el petrismo, consiste en adoptar una única idea, un único símbolo, su fin es individualizar al adversario en un único enemigo.
enfocando al público en quien se encuentre en el otro bando. Y aquí tenemos uno de los trinos de Vicky Dávila. Miren, en ese momento hasta Vicky Dávila resultaba envuelta. Directora de Revista Semana. Triángulo de publicaciones tiene 3 blancos. Visibilizar los ataques que solo victimizan al Estado. Enaltecer las cuentas del gobierno y aplastar de manera categórica al senador y candidato a la presidencia Gustavo Petro. Para entonces me creían defensor de Petro. Jamás. Eso tiene que quedar claro. Jamás. Su objetivo al final de la triada es el continuismo de una corriente que según encuestas huele a formol. Esto lo escribí en el año 2021. Y también quiero hacer otra claridad. Si a mí me ponen a escoger hoy entre los políticos ciudadanos, a mí no me pregunten quién es mejor persona que quién, porque eso yo no lo sé. Pero claro que yo prefiero prefiero el país administrado por el señor Álvaro Uribe que el país administrado por Gustavo Petro. Luego eso a mí no me hace uribista, pero además tampoco me da miedo ni vergüenza decirlo. En eso tengo que ser clarísimo, clarísimo. En mi corta vida, que afortunadamente todavía puedo decir corta, yo cuando Uribe era presidente no tenía cédula, me la estrené cuando salió de la presidencia, pero en la corta vida y en lo que he investigado hasta donde he podido investigar, hasta donde he podido leer, porque me ha tocado en la facultad, el peor gobierno en los últimos 40 años ha sido este. En este gobierno se han visto cosas que no se habían visto nunca antes. Y aquí estamos hablando en materia de administración pública. Aquí no estamos hablando en políticas de defensa, aquí no estamos hablando porque es que no se puede generalizar. Pero en materia de administración, en materia económica, por mucho que quieran disfrazar las cifras, como antes lo criticaban, a mi juicio, y yo no tengo que pedirle permiso a nadie para dar mi opinión, este ha sido el peor gobierno. Pero el hecho de que yo sea de derecha no me va a poner una cinta en la boca, como si se la pusieron a los señores del petrismo, para que cuando la derecha esté gobernando yo no pueda criticar. Y aquí, así como esta columna que les estoy proyectando aquí, las 11 jugaditas del uribismo, encuentran muchas entre el 2014 y el 2022, porque es que en esa época tocaba hacerle el control a los señores de la derecha. ¿Qué hacemos pues si ellos eran los? Y entre el 2022 y la fecha solamente van a encontrar columnas relacionadas con el petrismo, porque ahorita se le está haciendo el control a ellos. Eso es así de simple, es que no podemos hacer más. El amor no puede quitar conocimiento, señores. Aquí tenemos la de esta semana, que se publicó ayer, o antier, y aquí la tenemos: Petro, apología al M-19, increíble desprecio por las víctimas y la historia de Colombia. Y procedo a leerla y con esto terminamos. El discurso de Gustavo Petro es un ejercicio de egocentrismo y romanticismo peligroso, una apología que disfraza la violencia y los crímenes cometidos por el M-19 bajo una narrativa nostálgica e idealista. Bajo el monto de los vientos caribeños y las milongas y vallenatos, Petro intenta justificar un legado de sangre y fuego que marcó a Colombia con cicatrices imborrables. En su relato, los hechos brutales como el asalto al Cantón Norte o la masacre del Palacio de Justicia se diluyen en un cuento épico que exalta más a los actores que al dolor de las víctimas. Petro coloca su figura en el centro, como si la historia del M-19 y sus acciones estuvieran destinadas únicamente a llevarlo a él al poder. Habla de banderas guardadas, de nombres no pronunciados, pero nunca menciona con igual fervor a los civiles inocentes, a las familias rotas, a un país fracturado. Su discurso no es sobre Colombia, es sobre su narrativa personal, sobre cómo él se cree una pieza clave de una revolución que jamás representó a la totalidad del pueblo colombiano. Perdón que se me fue una coma imaginaria. Su comparación entre el M-19 y los Tupamaros uruguayos resulta grotesca. Mientras los túneles en Montevideo son recordados como símbolos de resistencia a una dictadura, el túnel del Cantón Norte, fue el preludio de una cadena de hechos que profundizaron la violencia. No había un pueblo, como él dice, esperando las 5.000 armas sustraídas. Lo que había era un grupo armado imponiendo su visión mediante el miedo y el crimen. Petro romantiza incluso la tortura que sufrió, convirtiéndose en una figura mesiánica que utiliza su dolor personal para justificar los actos de un movimiento que llevó al país al borde del abismo. Su mención al Estatuto de Seguridad de Turbay y a la represión brutal que enfrentaron es válida, pero su narrativa omite convenientemente la responsabilidad que también tuvo el M-19 en escalar la violencia, alimentando el ciclo de represión y contraviolencia. El uso simbólico de la bandera del M-19 en la condecoración a Pepe Mujica no es un acto de memoria histórica, señores, como él pretende mostrar. Es una afrenta a la única bandera que une a los colombianos, la de Colombia. Al elevar los símbolos de un grupo que dividió al país,
Petro demuestra que su lealtad no está con la nación ni con su gente, sino con su propia historia y sus antiguos compañeros de armas, esos que nunca pidieron perdón a las víctimas. En última instancia, este discurso es una maniobra peligrosa, una exaltación de un pasado violento que Petro quiere romantizar para justificar su presente. Pero el pueblo colombiano no puede permitirse olvidar que los sueños de unos pocos se pagaron con el sufrimiento de muchos. Petro puede hablar de águilas y gusanos, todo lo que quiera, pero Colombia necesita líderes que respeten a su gente, no que utilicen su dolor como escenario para sus ambiciones personales. La bandera, señores, es una sola y no hay túnel, metáfora o relato que pueda ocultarlo. Esa es mi columna de esta semana. Y como pueden ver, el 14 de junio de 2022 les estaba mostrando mi columna de esa semana que criticaba precisamente al antagónico de Petro, al señor Álvaro Uribe. De manera que aquí estamos es para eso, aquí estamos es para hablar de lo que pasa y cada quien toma su posición. Por aquí decía, mejor no pudo escribirse un personaje nefasto y mitómano en una escuela. Sí, pero usted era bien grosero con los que criticaban a la derecha de Duque. No se dé golpes de pureza. Usted era un grosero con los que criticaban a la derecha de Duque. No sé si acabo de demostrar que yo era de los que criticaba a la derecha, pero me lo dice alguien que se llama se lo dice, eso se lo digo. Ahí por el arroba, pues uno podría interpretar que es una bodega, pero sí, yo sí soy bastante grosero cuando quiero y además también soy petulante y soy prepotente a ratos, eso sí lo tengo que reconocer, pero es que además yo no necesito ni pedir permiso para hacerlo porque eso no es delito y tampoco necesito la aprobación de nadie. En eso sí podemos coincidir, así de sencillo, eso sí lo podemos coincidir. Bueno, muy bien, señor, felicitaciones, muchas gracias, Jesús. Nos vemos mañana en el siguiente programa de opinión. Queda grabado en YouTube para que lo puedan ver. Muchas gracias a los que estuvieron, especialmente a los que se conectaron hasta esta hora. Por favor, subtítulos para personas con audición diferencial. Gracias, claro que sí, Doris. Eso haré en los videos cortos más que todo. Aquí los puedes activar de manera automática. Yo tengo la opción habilitada. Tal vez la próxima vez les indico cómo hacerlo. Y por supuesto, nos vemos mañana a la misma hora con las noticias de mañana. Nadie pensó que hoy íbamos a empezar hablando de la plenaria que se estaba llevando justo a la hora de iniciar el programa en vivo y en directo. Así que mañana nos traerá una sorpresa. Bueno, perdón, pero antes de irme quiero revisarlo con ustedes. Quiero ver cuál fue la reacción de Gustavo Petro al hundimiento de su reforma tributaria. Deben un segundo, por favor. Por aquí buscamos el Twitter del señor Gustavo Petro. A ver si ya reaccionó, porque últimamente trata de ser un poquito ponderado. Semana titular, derrota para el gobierno Petro. Comisiones económicas hundieron la polémica ley de financiamiento. A mí sí me gusta llamar las cosas como son. Ley de financiamiento, nada. Reforma tributaria. Así de simple. Cuando estaba Vicky Dávila, las cosas se llamaban por su nombre y esperamos que se sigan llamando por su nombre en la revista que tiene a mucha gente hoy subiendo escalas en la fiscalía, porque por mucho que le quisieran gritar cosas a la señora de la revista, esa revista hoy tiene al hijo del presidente, por ejemplo, a punto de un juicio. Por aquí tenemos entonces, lo primero que compara Gustavo Petro son unas cifras. Gobierno del Cambio sacó 2.5 millones de colombianos de la inseguridad alimentaria y muestra unas cifras de los datos de de Iván Duque en plena pandemia, 2022, cuando había inseguridad alimentaria en todo el mundo, inclusive aquí en Irlanda, donde yo vivo, un país que es potencia, un país que está en el top 5 de las economías de la Unión Europea, y había inseguridad alimentaria. Y Gustavo Petro se compara con esas cifras como si la pandemia no hubiese existido. Esa es la transparencia. Por eso las cosas no pueden ser absolutas. Las cifras no se pueden revisar de manera absoluta. Se tienen que mirar de manera relativa. Entonces él saca, aquí estamos viendo, sí les estoy proyectando, sí. Aquí estamos viendo las cifras. Para 2022 había 13.436.800 personas en inseguridad alimentaria moderada y en inseguridad severa 2.067.000. Y dice Petro que hoy hay 11.459.000, 2023, no hoy, y severa 1.562.000. Esto tiene tanto de largo como de ancho. O sea, Petro sin pandemia tiene solo 500.000 personas menos en inseguridad alimentaria que Duque con pandemia. A Petro le ha tocado toda la reactivación, le han tocado todas las buenas. A los
a Duque y a todos los gobiernos, a los que gobernaron entre 2020 y 2022, les tocó torear la pandemia, que eso no estaba en ningún plan de gobierno, pero a este gobierno se le olvida. O sea, ellos dicen que es que recibieron la inflación en el 13%. Claro, una inflación de una pospandemia que coincidió además con la guerra de Ucrania y de Rusia, pero eso tampoco lo dice. Vamos a ver entonces, esto no era lo que yo estaba buscando, pero se me atravesó. Colombia, sexta mejor economía de la OCDE, antes atacaban a la OCDE, ahora aplauden a la OCDE, antes la OCDE no era confiable, ahora la OCDE es confiable. Es que es tanto que ya lo hacen dudar a uno. Yo recuerdo cuando yo estaba en el magisterio, por ejemplo, hay un día en el año que es el Día de la Excelencia. No sé si todavía aplique porque eso era un decreto de presidencia, no sé si Petro lo haya mantenido, pero en ese caso, en ese sentido, ese día era un día en el año que nos reuníamos todos los colegios del país a analizar los resultados de las pruebas ICFES y a mirar cómo íbamos a mejorar. Los señores de FECODE, yo no participaba en eso, me cubro, pero los señores de FECODE hacían algo que llamaban el día de desobediencia, no excelencia, sino desobediencia, porque ellos decían que eso era mandado a hacer por la OCDE y que a la OCDE no se le podía aplaudir. Ahora vemos como los señores de FECODE y el señor Petro aplaude a la OCDE con unas cifras con las que los empresarios prendieron las alarmas porque no coinciden con la realidad del país y con las cifras que ellos tienen. Aquí estamos con las cifras de crecimiento económico, está pasando algo muy parecido a lo que pasa con las actas de las elecciones de Venezuela. La realidad del país y las cifras de los empresarios y de los sectores productivos no coinciden con las cifras del DANE. El DANE haciendo esto por primera vez porque antes no eran los encargados de hacer estas mediciones. Y con base en eso es que la OCDE sale y dice que Colombia es la sexta economía de la OCDE. Entonces yo creo que sí podemos exigirles un poco de coherencia. Esa publicación fue hace, bueno, miren cómo nos quieren meter las cosas por los ojos, oigan, por las narices, miren ustedes con sus propios ojos. El señor Petro hace 4 horas posteó el trino de que Colombia es la sexta mejor economía de la OCDE. 2 trinos más abajo, posteó el mismo trino. Un trino más abajo, reposteó el mismo trino, pero esta vez de Derly López. 3 veces posteó el mismo. Y lo mismo pasa con el de Iván Duque. Recuerden que una mentira repetida 1000 veces termina convirtiéndose en verdad. Pero sí, como lo habíamos vaticinado desde el principio, no ha reaccionado todavía al hundimiento de la reforma tributaria. Estaba leyendo por aquí este comentario de mi tita. Yo también, tía. Un abrazo y ahora sí los dejo. Con esto damos por terminado nuestro programa de opinión hoy. Voy a terminar aquí en YouTube, en Facebook, en Twitter y paso a terminar en TikTok. Nos vemos mañana a la misma hora con las noticias del día. Recuerden que por las mañanas también se está retransmitiendo el programa del día anterior a las 7 de la mañana por si se lo perdieron. Mañana, por ejemplo, se transmite el lunes, no el del martes, sino el del lunes.